Hoy te platico de los diminutos pero grandes desconocidos en el mundo de los arácnidos. Los pseudoescorpiones, los cuales son arácnidos diminutos que pueden alcanzar un tamaño de hasta 1.2 centímetros, aunque la gran mayoría mide entre 2 y 6 milímetros. Aparte de la vasta mayoría de arañas y de los escorpiones, los pseudoescorpiones son el otro grupo de arácnidos que presentan glándulas venenosas. La mayor parte de estos arácnidos lo son, pero no representan ningún peligro para el ser humano. Lo interesante es el mecanismo que utilizan para inocular sus toxinas. A diferencia de los escorpiones que presentan un aguijón o aculeus, o de las arañas que lo hacen con sus colmillos o quelíceros, los pseudoescorpiones se presentan en sus quelas o tenazas, ya sea en uno de los dedos o en ambas. Con alrededor de 3.385 variedades, estos arácnidos pueden llegar a vivir hasta 6 años. Los pseudoescorpiones, también conocidos como falsos escorpiones, son diminutos depredadores que pueden alimentarse de ácaros, garrapatas, larvas de la polilla de la ropa, larvas del escarabajo de las alfombras, del piojo de los libros, hormigas, ácaros y pequeñas moscas. Estos pequeños arácnidos pueden llevar a cabo una interacción biológica llamada foresis, la cual se puede definir como el fenómeno biológico en el que un organismo usa a otro como medio de transporte sin causar daño. Es curioso cómo lo realizan, pues suelen agarrarse con sus tenazas de cualquier parte del cuerpo de algunos insectos como moscas, o de plano abordando el cuerpo de escarabajos o hasta de otros arácnidos como los escorpiones. Todas las especies de pseudoescorpiones llevan a cabo cuidados maternales y hasta paternales, llegando a alimentar a las crías, pudiendo continuar esto hasta la edad adulta, dependiendo de la especie. Las crías recién nacidas comienzan a alimentarse con una leche especial exudada por los ovarios de la hembra antes de pasar más tarde a la comida de insectos proporcionada por la madre. También se ha observado que los machos de algunas especies sociales aportan alimento a los juveniles en crecimiento. Adicionalmente, realizan otro fenómeno biológico extremo llamado matrifagia, que es el último sacrificio llevado a cabo por la madre, ofreciéndose ella misma como alimento a sus crías. Esto lo llevan a cabo cuando el alimento es escaso y puede poner en riesgo la vida de su progenie. Esto sucede en la especie social Paratemnoides nidificator de Sudamérica. Los Ricinoulei o Ricinuleidos, los cuales son arácnidos no venenosos muy pequeños cuya longitud oscila de los 5 milímetros a 1 centímetro, son comúnmente encontrados en la hojarasca de los suelos de la selva tropical, así como en cuevas, donde buscan presas con su alargado par de segundas patas sensoriales. Se encuentran en el centro oeste de África y en zonas neotropicales. Los Ricinoulei se alimentan de otros pequeños invertebrados, aunque los detalles de sus presas naturales son escasos. La epicutícula del exoesqueleto, tanto de las patas como del cuerpo, es notablemente endurecida y gruesa. Una de sus características más notables es una capucha o cúculus, que se puede subir y bajar sobre la cabeza, con lo cual se protegen la boca y los quelíceros. Los Ricinuleidos no presentan ojos, aunque algunas especies conservan áreas de cutícula sensibles a la luz en esa posición. Aunque el estudio de su biología es escaso, según algunas investigaciones recientes, han reportado actividad nocturna. Respecto a sus hábitos reproductivos, se sabe que los machos presentan en el tercer par de patas una modificación para transferir el espermatóforo a la hembra. El espermatóforo es una cápsula seminal que usan muchos arácnidos para transferir su esperma, pues en la mayoría de estos artrópodos es una inseminación indirecta. Algo muy curioso es que los pequeños Ricinoulei presentan solamente 6 patas, pero mientras van creciendo, desarrollan el cuarto par de patas que se observa en todos los arácnidos. Es importante mencionar que en la punta de los pedipalpos cuentan con unas pequeñas pinzas o quelas para capturar a sus presas. Al igual que en otros arácnidos, se observan un par de patas anteníferas o anteniformes, las cuales llevan a cabo una función táctil, pues al carecer de órganos de la visión, estas patas anteníferas son mecanorreceptores y quimioreceptores. En lo que respecta al nombre común, son llamadas arañas garrapatas encapuchadas. Y respecto a la cantidad de especies actualmente, hasta el 2022 se tienen descritas 103 especies de Ricinoulei o Ricinuleidos. Y según una reciente investigación, los Ricinoulei están cercanamente emparentados con otros arácnidos no venenosos, los opiliones. De los esquizómida o esquizómidos, término que significa animal con una división en el centro, los cuales son un pequeño orden de arácnidos no venenosos diminutos que miden de 1 a 7 milímetros, llamados comúnmente escorpión de látigo corto que, por su tamaño y hábitos escurridizos, han sido muy poco estudiados. Habitan en zonas tropicales, formando parte de la fauna del suelo, en lugares húmedos, entre la tierra suelta, debajo de las piedras, hojas, algún tronco o refugiados en el interior de las cuevas, siempre protegidos de los rayos solares, de aspecto similar a los Telifónida o vinagrillos, con 379 especies descritas. La mayor diversidad está en la región neotropical. México posee alrededor de 21 especies. Al igual que en otros arácnidos relacionados como los vinagrillos, los anglipígidos y los solífugos, los esquizómidos usan solo 6 patas para caminar, habiendo modificado sus 2 primeras patas para que sirvan como órganos sensoriales de función similar a las antenas de los insectos.
Sus pedipalpos los presentan muy desarrollados, con los que capturan a sus presas, que son otros pequeños artrópodos tales como ácaros, garrapatas, colémbolos, termitas, hormigas, etc., pudiendo devorar presas de su mismo tamaño. Algunas especies se han encontrado en nidos de insectos, especialmente termitas y hormigas. Los esquizómidos no tienen ojos propiamente dichos, pero algunas especies tienen manchas oculares vestigiales capaces de distinguir la luz de la oscuridad. Al igual que en otros arácnidos, su reproducción es mediante una inseminación indirecta, en la cual el macho coloca un espermatóforo que se introducirá más adelante en el opérculo genital de la hembra. Como ya te he platicado, el espermatóforo es una cápsula seminal que usan los machos de algunos arácnidos para transferir su esperma. En lo que respecta al dimorfismo sexual en estos pequeños arácnidos, en los machos el flagelo se presenta más ancho y desarrollado, y en las hembras es un filamento. Pueden sobrevivir mucho tiempo en inanición. Se ha demostrado que algunos sobreviven 5 meses sin alimento, como Jugarda pentapeltis. Aunque se desconoce su tiempo de vida en la naturaleza, en cautiverio pueden vivir una buena cantidad de meses. Los Palpigradi, término que significa animal con palpos alrededor, los cuales son nombrados microscorpiones de látigo. Esto último porque presentan en la parte posterior del cuerpo un largo flagelo, similar al de los telifónidos o vinagrillos. En los Palpigradi, este puede superar la longitud corporal. Grupo pequeño de arácnidos con alrededor de 124 especies, cuya longitud no sobrepasa los 3 milímetros, de color blanquecino, amarillentos, rojizos o pardos. Se distribuyen en todos los continentes, excepto en los polos. Viven en el suelo, en ambientes muy húmedos, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. No presentan ojos, carecen de órganos respiratorios, y el intercambio de gases se produce a través de la cutícula, o sea, llevan a cabo la respiración a través de su exoesqueleto, aunque pueden presentar sacos o lóbulos en la parte inferior de su cuerpo, que probablemente participen en la respiración. Como en otros arácnidos, el primer par de patas está modificado y se mantiene levantado del suelo mientras el animal camina, ya que se emplea como órgano sensorial, lo que se les conoce como patas anteníferas o anteniformes, función muy similar a las antenas de los insectos. Es interesante en estos arácnidos que pueden utilizar sus pedipalpos para trasladarse de un lugar a otro. Son depredadores de minúsculos artrópodos como ácaros o colémbolos, aunque según algunas investigaciones, las especies cavernícolas, aquellas que viven en cuevas, pueden alimentarse de cianobacterias. Con respecto al dimorfismo sexual, las hembras son más grandes que los machos, y también estos últimos utilizan un espermatóforo para transferir su esperma, como lo realizan muchos otros arácnidos, y como también te he platicado, el espermatóforo es una cápsula seminal que utilizan la mayoría de los arácnidos para transferir su esperma, pues es una inseminación indirecta.